Bienvenidos a todos. Hoy nos encontramos con Olga Lucía González. Vamos a hablar de los líderes que necesitan ayuda. Nuestros líderes también se abruman, se cansan, se estresan y muchas veces no saben que deberían buscar ayuda o se avergüenzan o tienen miedo o hay muchos prejuicios cuando vamos a buscar ayuda. Olga Lucía es psicóloga de profesión, tiene una maestría en programación neurolingüística, certificación en coaching y también en mindfulness. Sin embargo, es un caso muy especial porque además de eso, también está certificada en Six Sigma y se dedica a procesos de transformación de empresas. Cuéntanos un poquito de ese proceso tuyo y de cómo una psicóloga termina haciendo procesos de consultoría y de mejoramiento. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Juli. Primero que todo, agradecerte por este espacio que estás creando, que es tan maravilloso y creo que está agregando mucho valor para los coaches y para dar información a quienes necesitan entender de qué se trata todo esto. Y tu disciplina, tu capacidad de cohesionar, lo admiro mucho. Eso primero que todo, agradecerte eso. Gracias. Bueno, ¿y cómo resulto yo en esto? Eso es muy divertido y me dicen que puedo escribir una historia, pero para hacerlo resumido y ir viendo los hitos del coaching entre todo, lo primero que sucede es que hay un evento, creo que todo lo que ha pasado en mi vida ha sido de eventos cruciales en donde tiene uno que tomar decisiones y o tengo a alguien al pie que me obliga a tomarlos. Bueno, entonces estudié psicología pensando en que iba a ser psicóloga deportiva, porque fui deportista de alto rendimiento en mi juventud. Yo disparaba, practicaba una modalidad que se llamaba Blanco Móvil 50 metros, que fue con la primera que obtuvo Colombia una medalla olímpica. Eh, Cuando Helmut ya era grande, pues yo era esta chiquita y estaba iniciando y tenía muy buenos resultados en eso. Entonces me gustó mucho y dije voy a ser psicóloga deportiva porque yo no me he dado cuenta, esto lo descubro de grande, que yo tenía una ansiedad de base. Entonces solo veía que tenía que mejorar y que había momentos así. Bueno, estudio psicología y bueno, hay líos económicos en mi familia y no me puedo ir para España a estudiar psicología deportiva. Entonces decido quedarme y hacer la siguiente línea que me gustaba, era todo lo empresarial. Termino en una empresa, luego aparece una posibilidad de trabajar en una empresa más grande, tenía mucho miedo, pero ahí viene algo interesante, que cuando tú tienes miedo, pero no tienes opciones, te toca lanzarte. Y también una buena compañía. Entonces, el miedo a veces puede detenerte, pero si tienes miedo a algo y no quieres estar ahí, puede ser tu impulsor a llegar a un objetivo que querías. Entonces, termino en una empresa de flores, una de las más grandes del país en ese entonces, pero llego a gestión humana. Y por cosas de la vida termino manejando cosas administrativas hasta que llego a la dirección de una de sus unidades de negocio, luego a mejoramiento de procesos y luego a otra unidad de negocio. Entonces tengo que desarrollarme como directora, como administradora y ahí me entrenan como Lean Six Sigma. Entonces parte de todo esto es porque para poder sobrevivir tuve que aprender y me gané un montón de competencias. Entonces termino dirigiendo, termino desarrollando gente, termino teniendo equipos de alto desempeño, terminamos haciendo mejoramiento de procesos y esto es como en resumen toda la evolución de porque soy una psicóloga coach. El coaching llega a mí en un viaje que estaba haciendo con el gerente general y me queda al lado en un trayecto largo, porque teníamos que ir a Estados Unidos cuando eran épocas de ir a revisar la flor, cómo había llegado. Y me dice, él es muy cachaco, a la China, ¿y tú qué vas a hacer cuando te retires? Entonces me quedé mirando y le dije, pues yo en ese momento tendría 35 años cuando él me hace esa pregunta. Entonces digo, no sé, me dice, es que eres como buena desarrollando equipos, buena desarrollando gente, ¿por qué no estudias coaching? Y yo no sabía aún que era el coaching. Y ahí empezamos un trabajo muy interesante con una de las escuelas más grandes de coaching de Colombia. Y bueno, decidí que quería ser coach y ahí empieza el asunto. Y pues sí, efectivamente lo que dijo ese gerente que admiro, aprecio y respeto muchísimo, me lleva al coaching y me lleva a esto que es el coaching quien me hace, el coaching es el que me permite unir
el mejoramiento, la psicología para poder entregar algo a ejecutivos en donde pueda agregarles valor en sus emociones y en el desarrollo de su eficiencia personal. Perfecto, muchas gracias. Qué buena historia. Ahorita miremos un poco y hablemos un poco como de esos retos que tienen los ejecutivos y esos retos que tienen los líderes que parecieran ocultos, ¿sí? Porque hay unos retos que lo sabemos, vender más, hacer relaciones sociales, hacer relaciones públicas, sacar adelante a la compañía, pero ¿cuáles son esos retos como emocionales que están viviendo los líderes en el mundo de hoy? Este mundo tan cambiante y con altas expectativas y necesidad de resultados muy rápidos, pues genera muchos cambios emocionales en nuestros líderes, en nuestros gerentes, en nuestros... Y pues esto exige que cumplas tanto en la empresa como en la familia, como para él. Y la clave de poder cumplir son las emociones, es lo que pues Goleman en su momento volvió tan famoso, aunque hay muchos otros autores también, pero yo lo veo como el lienzo. Las emociones son el lienzo donde tú puedes pintar. Si el lienzo no está prístino, si no lo conozco cómo está, porque puede a veces no estar prístino, ¿sí? Pero que yo conozca cómo está es la clave. Entonces, si yo no me conozco y no conozco cómo están mis emociones y no sé cómo se gestionan, esto se puede volver mi talón de Aquiles, porque no me permite accionar como debo ser para obtener mis mejores resultados. Sí, eso me hace pensar que como no, nunca nos hablaron de eso en nuestra educación, ni en el colegio, ni en nuestras casas, solamente ya cuando tenemos una crisis que creen, ay, sí, hay que ir al psicólogo, pero no es solamente en el momento en el que estamos cayendo en la crisis o que tenemos un problema mental, sino que el conocimiento y el conocimiento de nuestras emociones debería ser del día a día, algo que debemos hacer en el día a día. Entonces, ese desconocimiento yo creo que también hace que los líderes no sepan, que no se conocen o que deben conocerse. Sí, esto es cierto. Pues lo primero es que pues en la universidad a uno solo le enseñan a tener resultados. Y mira que aún como psicóloga, eso a mí me parecía bastante particular, ¿no? Que uno se gradúa en mi época, sé que hoy ya hay algunos cambios, pero hay muchas universidades que aún no lo tienen, que uno se gradúa como psicólogo y nunca ha tenido una sesión con un psicólogo, ¿sí? Entonces te gradúas, eres psicólogo y no te mandaron a ir a sesiones de terapia. Entonces esto es, pues, ¿cómo voy a funcionar? Entonces no me permiten conocerme si no empiezo a conocerme con los otros. En el coaching sí no hay forma que te gradúes si no has hecho sesiones de coaching. Tú tienes que tener tu coach y tienes que tener tu mentor, que ahí es donde uno, las dos cosas de tu pregunta. Porque uno tiene que ser muy bueno a nivel técnico para poder llegar a ser un gerente, a tener una alta posición. A nivel técnico es mis conocimientos básicos para hacerlo. Y claro, pero una vez que los tengo, ¿qué pasa conmigo? Con este que va a funcionar estos conocimientos técnicos. No recuerdo si esta frase es original de Goleman que dice que a nosotros nos contratan por nuestros conocimientos técnicos, pero nos despiden por los conocimientos, por nuestras habilidades emocionales. Entonces, sí, te contratan, eres lo máximo, cuando entras no puedes funcionar con los otros, no te puedes relacionar o tú no tienes temor al hablar, no puedes relacionarte bien. Hay una frase que es R igual a R, relaciones igual a resultados, que usa una coach suramericana que se llama Laura Vicondoa y me gusta mucho, aunque es original de Esther Ferrell, que es famosísima en relaciones en pareja sobre todo, unas charlas TED muy interesantes de ella, que es relaciones es igual a resultados, pero si no te sabes relacionar, ahí viene el lío. Entonces, cuando a mí me llaman con mi equipo de Lean Six Sigma a ayudar a una empresa, entonces empezamos a ver qué está pasando y los procesos donde hay. Pero usualmente yo les digo, cuando hacemos el mapa de procesos o el flujo del problema, encontramos que donde hay más problemas, mi equipo quisiera ir a mejorar los procesos. Entonces yo siempre inicio alto.
Vamos a ver cómo están las relaciones de este equipo entre ellos y con los otros equipos. Y encontramos muchas veces que solo con iniciar los procesos de coaching de equipos podemos fluir. Y ya el salto que hacemos para mejora de procesos es impresionante. Entonces, ahí es donde está la respuesta a lo que tú dices. Si no me conozco y no sé cómo estoy emocionalmente, no me puedo ver cómo me estoy relacionando con los otros. Y esto es la base pues en la autoestima, por ejemplo, la base de los pasos de autoestima es debo conocerme para poder aceptarme, quererme y luego pasar, porque pues no significa que yo lo sepa todo, pero sí que sepa cómo soy y qué debo mejorar. Sí, y no tenemos que ser perfectos porque les estamos pidiendo también a los líderes una perfección que no existe y yo creo Sí, que también causa como una presión, un estrés adicional sí, a no entender que cada individuo es diferente y tiene cualidades diferentes. Y lo que tú y dices me sí. encantó. Nos despiden por el desconocimiento de las emociones, el desconocimiento de nosotros, etcétera. Y también creo que renunciamos por eso. Cuando no somos capaces de manejar el estrés, la ansiedad, y lo digo por mí, de un trabajo, al final renuncias porque no supiste manejar las situaciones. Adicional a las emociones y a las relaciones, cuando aprendes a manejar tus emociones, ¿qué otros beneficios tienen el coaching y tiene la terapia para un ejecutivo? Bueno, lo primero es que usualmente cuando un ejecutivo me levanta la mano o levanta la mano, es porque sus resultados no están funcionando. Usualmente ellos aguantan, 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 aguantan muchísimo y no dicen nada porque está mal visto pedir ayuda, ¿sí? Cuando yo soy líder, yo no puedo pedir ayuda, ¿sí? Es como si un médico no fuera a que le pusieran un yeso, no se puede. ¿No? Entonces está mal visto pedir ayuda porque debo sabérmelas todas. Y ya es un poco más fácil a nivel de conocimientos, digamos a nivel técnico, que es lo que llamamos técnicos, sus conocimientos que llevan a un buen desempeño, pero en lo mental también está mal visto que no, que tal, que digan que estoy enfermo, que tengo algo, pero no se dan cuenta que eso es que las emociones son parte de lo que nos desarrolla, como te digo, es la base para poder funcionar cada día. Entonces, el ejecutivo levanta la mano usualmente cuando sus resultados no se están dando. Entonces, el jefe dice, no, venga, lo mando al coach. Gracias a Dios, ya estamos entrando ahí, entonces venga, lo mando al coach. Entonces, le permite ver qué es lo que está pasando y le permite poner sobre la mesa lo que está sintiendo. A nivel de inteligencia emocional, cuando tú eres capaz de darte cuenta qué estás sintiendo y qué estás pensando, ya hay una liberación de tensión y de tener que cargar todo esto. Entonces es muy interesante que solo con el hablar, yo creo que eso era lo que lograba uno en la época antigua cuando iba a confesarse, poder liberar. Pues te confiesas con tu coach y con tu psicólogo y liberas todo ese peso que traías. Lo segundo es que cuando tú hablas, usualmente cuando tenemos muchas presiones del entorno, que tengo que dar los resultados, pero que también tengo que estar con mis hijos, pero que también los amigos, hay muchos pensamientos que llegan. Están llegando pensamientos de limitación, están llegando pensamientos de no voy a poder. Entonces, cuando tú te expresas verbalmente, te toca organizarlo mentalmente, organizar todo eso. Esta es la primera ganancia que tienes, que es como poner cada cosa en su lugar. Como cuando tú tienes los libros revueltos y los organizas así divino como tienes tú atrás en tu biblioteca, entonces los pones donde dices, ya, venga a ver que esto es lo que yo tengo, esto es lo que pasa. Escribir también es súper clave. Escribiendo se logra una mayor organización porque escribiendo sí que te toca poner en tiempos, en organización, puesto, pero en principio el hablar es clave. Entonces, cuando tú hablas, ya ves las cosas y las pones en su justo lugar. Dices, ve, no era tan grave. O sí, sí es muy grave y debo entrar a tomar acción. Porque los dos problemas que encontramos es que a veces minimizo la gravedad de algo y no entro a tomar acción o a aprender lo que tengo que hacer o maximizo algo y es lo que me abruma. Entonces, cuando tú lo conversas, todos esos pensamientos adicionales, que yo digo que es como cuando había una serie que me encantaba y que es una película de culto para los que nos gusta la ciencia ficción, que es Galáctica, y bueno, Aligal, que es la guerra de las galaxias,
que cuando van por el universo, les llega un montón de asteroides, pero hay asteroides que no hay que eludir porque son tan pequeños y eso es lo que aprendemos cuando nos conocemos, que hay solo pensamientos que están ahí, los puedo dejar ahí y se van a eliminar solos, que no son válidos de preocupación, como diría Steve Covey en su libro de Los hábitos de la gente altamente efectiva, que tiene unas herramientas muy interesantes para eso. Entonces, cuando tú pides ayuda y hablas, lo organizas y ahí ya podemos iniciar, porque podemos hacer un diagnóstico, porque sin un buen diagnóstico no podemos tomar acción y muchos de los errores de los líderes que intentan solucionar solos y sin un diagnóstico, que es el coach o el psicólogo para ejecutivos que puede lograrlo, su acción no va encaminada a lo que realmente debiera ser, ¿sí? Pues yo siempre les digo, libros de dietas hay un montón, pero no todas te funcionan, porque ¿qué está pasando en tu cabeza que no puedes tomar esa dieta? Y mira que a mí me ha pasado que varias personas que me conocen de mi vida personal, de mi vida pasada, como le digo, me llaman y me dicen, Juliana, recomiéndame libros de coaching y de mindfulness para ver si eso es lo mío. Y yo les digo, claro, pues sí les recomiendo los libros, léete este, pero realmente es el hecho de hacerlo, ¿sí? El que te va a decir los beneficios. Pero nuestras mentes racionales de alguna forma se tienen que convencer que esto sí es para mí, porque tienen dudas. Ah, no, el coaching no es para mí, el mindfulness no es para mí. Voy a convencerme de que sí lo es. Entonces empiezan a leer cuando realmente la práctica y ponerlo en práctica es lo importante. Entonces, ¿cómo podríamos decirles o darles, no sé, tips a los líderes y a los ejecutivos de identificar que necesitan ayuda? O sea, ¿cómo ellos se van a dar cuenta? Porque algunos dirán, no, yo me leí un libro, eso no es para mí, eso no sirve. ¿Ellos cómo realmente hacen para identificar que necesitan ayuda? Es una pregunta muy interesante. Bueno, lo primero que te podría contestar es con mi experiencia personal, ¿no? Uno no se da cuenta que necesita ayuda, porque uno va fluyendo y fluyendo. Y como te digo, cuando estamos en algo en un nivel que tengo que dar resultados y que tengo que hacer un retorno de la inversión interesante en donde estoy, pues lo único que me avisa es eso, es que mis resultados no están. Entonces ahí podríamos decir que cuando nuestra eficiencia personal no es igual a como estaba antes, esa es una bandera roja. Algo está pasando conmigo porque mi eficiencia personal de este momento no es igual a la que tenía hace un tiempo. La otra bandera roja puede ser cuando estoy altamente irritable, ¿sí? Cuando todo me molesta, porque ahí ya sé que hay estrés. Cuando yo estoy en modo estrés, estoy en ataque o en huida, ¿sí? Usualmente cuando somos líderes y tenemos una posición alta con resultados, casi nunca estamos en huida, estamos en ataque, ¿sí? Porque como sabemos que somos poderosos, el ataque y la huida es la respuesta básica de cuando nos sentimos que algo nos va a hacer daño, y el estrés se dispara cuando hay un evento o que nosotros identificamos como nos puede hacer daño. Entonces el estrés se dispara y viene toda una serie de químicos en nuestro organismo, y en ese momento, según como sea mi autoimagen, si mi autoimagen es de yo tengo poder y yo soy capaz, ataco. Si mi autoimagen es, uy, no, este es más poderoso que yo, entonces huyo, me repliego. Pero la química está sucediendo adentro. Entonces, ahí van indicadores, me estoy replegando mucho, no soy capaz de hablar, o estoy atacando demasiado. Todos me están diciendo que estoy altamente reactivo. Entonces, ese es un indicador de que debo pedir ayuda para ver qué está pasando conmigo, cómo gestionar esto que está sucediendo. Entonces, lo otro que puede suceder también es, el problema es que si toda la vida hemos tenido ansiedad, no somos capaces de darnos cuenta cuándo paró, ¿sí? Esto lo descubro yo ya de grande, que yo siempre había tenido ansiedad, y cuando inicio ahora que tú hablas del mindfulness, que es la herramienta, una de mis herramientas clave, que descubro todos los beneficios que tiene, y ahí hago un paréntesis, como diría John Kabat-Zinn, que es quien usa esta palabra y la vuelve famosa, digamos, desde los 70s para acá, es no tiene que gustarte,
puede ser que lo odies, pero practícalo y vas a ver los resultados. ¿Sí? Él dice, no, tiene que gustarte. Y su MBCR, que es como el entrenamiento clave, no, que si no te gusta, no, es como una pastilla, si no te gusta, no importa, pero va a reducir tu dolor, te va a hacer mejor. Entonces, no tiene que gustarme, pero una vez que empiezo yo a practicar el mindfulness, que gracias a Dios a mí me gustaba porque llevaba una historia larga de meditación, empiezo a ver que me estresan menos las cosas, que cosas a las que le tenía miedo ya no le tengo, que personas que podían generarme alguna ansiedad ya no, que eventos que para mí eran de huir, ya no huyo. Y dije, me acuerdo que hubo un evento familiar en donde para mí era altamente estresante y de pronto me lo disfruté, lo viví, dije, wow, ¿cómo podía vivir antes? Dije, si hubiera sido deportista, si yo hubiera conocido el mindfulness cuando era deportista, wow, creo que hubiera sido mucho mejor, que estuve a punto de ataques de pánico cuando ya era grande. En mi última vez que fui del equipo de Colombia, estuve a punto de un ataque de pánico. Si hubiera sabido cómo funcionaba. Entonces, el mindfulness y muchas otras herramientas tienen un sustento científico. Entonces, ejecutivos no tiene que gustarle, no tiene que gustarle, pero hay muchas herramientas que tenemos los coaches y los psicólogos con los cuales podemos mejorar la eficiencia personal y te puedes sentir mejor. Ese sería como el indicador. Mira, cuando tú hablas de ineficiencia personal, te refieres también a la vida personal, no Sí, solamente a su mundo empresarial, sino también que empezamos a ser ineficientes con la familia. No hay sí. tiempo para mis hijos, no hay tiempo para mi esposa, solamente estoy trabajando, etcétera, etcétera. Y para la salud, para mí mismo. Sí, es una cosa impresionante que uno nota, no se nos da tanto a nosotras por lo que nosotras tenemos, nosotras digo a las mujeres, por lo que estamos revisando un poco más que nos veamos bien, pero los hombres usualmente cuando llegan a un cargo muy alto suben de peso, ¿sí? O se enferman y entonces el corazón, no sé qué, porque nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de nosotros mismos. Yo sobre los 27 años pesaba 100 kilos. Sí, 97. Ya los 100, 97. ¿Sí? Entonces, para algunos dirán, pero está gordita. No, para mí he bajado 40 kilos, ¿sí? Y lo he mantenido. Entonces, esto implica muchas cosas de autocuidado personal. No te das cuenta que comes, de pronto empiezas a picar algo y no te das cuenta porque estás ansioso. Entonces, sí, eficiencia es en todo, en tus relaciones como familia y dejas de oír los pedidos, que ese es otro lío de eficiencia personal. Tu esposa o tu esposo te pide algo y no lo oyes. Tus subordinados, tu equipo de trabajo, tu jefe te pide y no lo oyes. Y empieza una alta crítica y una rumiación que llamamos nosotros los psicólogos permanente en el cerebro que te quita energía. Pues el cerebro consume el 30% de nuestra energía corporal. Y si estamos permanentemente pensando, no voy a ser capaz, ¿qué voy a hacer? Tengo tantas cosas, esto me quita energía. Entonces eso también altera mi eficiencia personal. Los accidentes de trabajo se pueden aumentar cuando estás con alto estrés, porque como ya no ves todo, si no haces una visión de foco, entonces no ves todo el panorama y los accidentes de trabajo aumentan. Los choques suelen aumentar. Yo tuve una cliente que una de las razones por la que llegó fue porque estaba chocándose más, ¿sí? Wow. Mira que lo que dices es muy interesante anteriormente sobre que tú no sabías que vivías con ansiedad y yo tampoco sabía que vivía infeliz, ¿sí me entiendes? Estamos tan acostumbrados desde que nacemos al condicionamiento de madrugue, vaya al colegio, haga tareas, acuéstese a dormir, madrugue, vaya a la universidad, haga tareas, acuéstese a dormir, madrugue, vaya al trabajo, vea Netflix, acuéstese a dormir. Y nos acostumbramos a vivir de esa forma. Entonces no sabemos que hay niveles emocionales superiores a lo que hemos cargado toda la vida. Entonces realmente es muy mágico y por eso somos tan apasionados con el coaching y con el mindfulness y todas estas herramientas, porque nos damos cuenta que al implementarlos nos deshacemos de esos pesos con los que llevamos cargando 30, 40 años y que realmente se puede vivir mucho más light. ¿Sí? Sí, Bueno, yo tengo una pregunta y es que estoy segura.
que todos tenemos a alguien en el trabajo, nuestro jefe, nuestro compañero, nuestro subordinado, que sabemos que el coaching les caería súper bien. En esos casos, ¿tú recomiendas que decirle, oiga, jefe, oiga, compañerito? O tú crees que eso ya es demasiado en la cara decirle, eres ineficiente, eres malo? ¿Cómo se pueden manejar esas situaciones? Bueno, lo primero es que, pues, no, a veces tomamos el coaching, no vamos a terapia de ejecutivos, porque es bien diferente cuando haces terapia con un ejecutivo, porque es el entorno laboral, aunque impactas en todo. No solo porque algo esté mal, sino porque quiero ser mejor. Entonces van ambas cosas. Bueno, con respecto a decirle a otra persona, lo que pasa es que los entornos varían, ¿sí? Puedes tener jefes que no puedas conversar con ellos. Entonces yo siempre les digo es, ¿cómo mejoro yo mismo o yo misma? Y cuando yo misma o yo mismo mejoro, no tengo que decirle a los otros, oiga, vaya a tal lado, sino que el otro me pregunta, ¿qué está pasando contigo? Que estás mejorando. En mi último periodo de deportista, mi puntaje empezó a mejorar. Entonces la entrenadora, que era una cubana, me llamó y me dijo, te dije que no sigas entrenando en la casa. Entonces le dije, no, yo estoy haciendo solo las horas que estás haciendo. Pero no, porque estás mejorando, entonces así te vas a cansar. Pues lo que pasó en ese momento era que estaba mi Swami viviendo aquí. Yo practicaba no mindfulness, sino una meditación, digamos que sí tenía una línea espiritual y empecé a mejorar el puntaje y mi ansiedad empezó también a bajar. Entonces, muchas veces el, el ir a estos personajes de decirle a otro es muy difícil, sino que alguien llega a ti y te dice, venga, ¿qué está pasando? Entonces, no, pues es meditación. Entonces, todos que dicen, yo también quiero ir. Entonces, estas herramientas como el coaching o el mindfulness, que no tiene que ver con, son prácticas tomadas de meditaciones, sí, trascendentales, pero puestas de manera científica, digamos, y verificadas, mejoran tu estado de ánimo y tu eficiencia personal y ahí te van a decir qué estás haciendo, ¿no? Claro, con los compañeros es interesante contar y decirles, esto puede servirte, pero de nuevo, si mi experiencia personal lo muestra, porque si no, pues termino recomendando cosas que no son tan impactantes para el otro si no las he vivido yo. Pero claro que es muy importante decirle a los otros. Aunque era una pregunta que nos hacíamos antes de grabar y es, ¿cómo sé yo en dónde pedir ayuda? ¿Sí? Que es difícil. ¿Cómo sé que yo que allá es que me van a ayudar? Hablábamos contigo que me duele algo y yo a qué médico voy, me toca ir a preguntarle a alguno para que me diga, porque hay tantas especialidades que no sé si me pueden ayudar. Ahorita con mi equipo Lean Six Sigma, no saben muchas veces todo lo que se puede hacer con ese equipo. Y esa es una pregunta que me dejaste dando vueltas. No sé qué has pensado también de eso. Sí, realmente buscar ayuda es complicado porque o Google es lo primero que hacemos, ¿sí? Después de que un líder vea este video, y yo creo que una forma de decirle que de pronto lo necesita es mandarle el link del video, Sí, pero Google es realmente lo primero que buscamos y realmente yo creo que todo es un inicio, ¿sí me entiendes? Mi inicio fue tan simple y fue muy chistoso porque yo le tenía como cierta, como, si no me gustaba el yoga, sí, yo era como toda prevenida con el yoga. Yo veía a la gente que hacía yoga, pero un día dije, voy a entrar a una clase, ¿sí? Y entré a la clase. Y de esa clase, ese día me cambió la vida, porque de ahí se abrió una puerta, ¿sí? Para que otras cosas quisieran ser parte de mi vida. Entonces, entré a yoga, me dediqué más al mindfulness, busqué un coach. Digamos que hay muchas puertas de entrada, ¿sí? Y a las personas les llegará la ayuda que necesitan en el momento que necesiten. sí, es cierto. Pero lo que más te decía yo ahorita es eso. Yo creo que cuando ellos ven el resultado en alguien, van y te preguntan, ¿a dónde estás yendo? Y esa es una buena forma de mostrarle a los otros
que esta es una buena herramienta para poderle recomendar a mi compañero. El rendimiento del equipo. Ahorita que estoy con unas nuevas retos en una nueva ciudad, parte de lo que me ha abierto puertas es eso, que hay gente que le dijo a otra que había funcionado y entonces están llegando, pero básicamente CEOs, líderes o quien sea, es si su eficiencia personal está viendo afectada y si su emoción no les permite disfrutar la vida como tú decías, levanten la mano que hay solución. Sí, es como cuando te duele algo, no tienes que aguantar, ve al médico que va a haber algo que te pueda ayudar. Esos días que uno dice, pero es que no, la motivación o mi equipo no lo logro inspirar, no me está siguiendo. Sí, cuando no inspiras es porque algo está pasando en ti y el equipo, porque sin que te lo propongas, hay muchas veces que gente te va a seguir a hacer lo que tú quieres. Ese es un indicador, si no estás inspirando y si las relaciones se están yendo para atrás en vez de mejorar. Cuéntanos de pronto un poco más como de esos casos de éxito en los que has trabajado con un líder, con un ejecutivo y has visto cambios y mejoras en su equipo de trabajo. ¿Qué has visto que ha cambiado? Ay, eso es lo mejor. Yo creo que eso es lo más gratificante de trabajar, ver cuando la eficiencia personal mejora, las relaciones con su familia mejoran. Tengo muchas historias, voy a tratar de contarte dos cortas. Como te digo, la primera es la mía, porque yo era muy tímida y terminar manejando 500 personas con un grupo de 17 personas, o sea, no tener ya ansiedad, no, muchas cosas, es bien interesante, pero eh, hay una persona, un profesional, que era muy tranquilo, sus resultados y su eficiencia era buena, pero de pronto empecé a ver que habían pequeñas explosiones y luego más explosiones. Y esto es, pues él pensaba que sus resultados estaban dando muy bien y eso que nosotros pensamos que mientras todos nos vean que estamos bien, que no explotamos con alguien, que no tratamos mal, pero lo que había era una caja de Pandora, no más como una olla a presión adentro que estaba guardando y no dejando ver sus molestias. Entonces, lo primero fue darnos cuenta de eso, darnos cuenta qué eran las emociones que estaba reprimiendo para que no se vieran y al tiempo que iba dándose cuenta de esto y haciendo unos ejercicios, porque todo lo que son ejercicios para gente altamente explosiva, aunque no fue esa la razón inicial de la consulta, eh, si es uno juicioso llevando toda la práctica, empieza a darse cuenta de las emociones, a bajar. Todo esto está, pues, como les digo, es algo que lleva ya desde los años 70, hay mucho sustento científico y empezó a mejorar su ansiedad y su salud, porque estaba enfermándose, y su eficiencia personal. Entonces, esto es uno. Otro o profesional que ese fue un poco más difícil porque fue enviado como si fuera un castigo, ¿no? Entonces vas a coaching porque es el castigo porque no estás funcionando bien con tus compañeros. Entonces, pues esto es terrible, me lo mandaron castigado, ¿no? Entonces llegó castigado. Así sale el niño que llevamos dentro, como dice Tara Goleman con sus esquemas, la esposa de Goleman, que es muy interesante, Tara también. Entonces llega uno así bravo, puede ser el ejecutivo, el jefe, lo que sea, pero llegó bravo conmigo porque lo habían ya mandado en castigo. Entonces empezamos a revisar qué es lo que está pasando, cuáles son los puntos a mejorar y lo que te digo, cuando ponemos en palabras todo, es como si viéramos el panorama, como si tuviera las gafas empañadas y me las empezaran a limpiar y empiezo a ver, wow, y no es culparme, porque es que no soy culpable, solo es que no estoy viendo el desorden. Para mí siempre me tienen que estar diciendo, esto está ordenado, desordenado, porque tengo un poco de TDAH, entonces me tienen que avisar. Entonces empezamos a trabajar con él y lo más importante fue que lo que trabajamos de empresa no fue tanto. Casi todo empezó a trabajarse en sus relaciones. Justamente ayer estaba hablando con una persona que había tenido ese proceso con otro que me habían mandado castigado y sucedió lo mismo que con este, que sus
resultados empezaron a mejorar, pero sin trabajar en lo de empresa. Empezamos a trabajar fue en sus relaciones, en qué era lo que estaba pasando, a qué le tenía miedo. Y ahí es donde está, porque las emociones son el resultado de mis constructos que tengo. Entonces, soy capaz, no soy capaz. Para los que vieron intensamente cuando están creando las creencias, esta película la disfruté enormemente, porque así como van creando las líneas de creencias, las tenemos y empezamos a estar ahí. Y ellas son las que disparan nuestras emociones. Hay una creencia, dispara nuestra emoción, esa emoción limita o potencializa nuestro accionar y luego se vuelve un círculo vicioso en donde potenciamos nuestra creencia. Entonces soy tímida, entonces no hablo y como no hablo todos piensan que soy tímida y la potencié y ahí empieza. Entonces, al verlas a los ojos con estas personas que he trabajado y desafiar, eso llamo yo desafiar las creencias, que es empezar a tomar pequeñas acciones para hacer lo contrario, como dice Anthony Robbins, hacer romper estos hechizos que tenemos nosotros con nosotros mismos, empezó a cambiar. Y tuvieras de un hombre que conocí así, regañado, es un hombre que es así, poderoso. No, qué buenas historias. Pasó de ser la víctima a ser su propio soberano, ¿sí? Claro que sí. Mira que todos somos reacios al coaching. Sean mandados regañados o las primeras sesiones de coaching son miedosas, o sea, Sí. asusta la primera vez que tú te enfrentas con un coach. Para ti, yo no sé si de pronto es el ego que sepa como, oiga, me van a encontrar, me van a desafiar, me van a trascender. Y eso es pánico, es pánico. Entramos con miedo, con rabia, pero lo mágico de estos procesos es que la mayoría de las personas en la segunda, tercera, cuarta sesión ya nos abrimos y nos damos cuenta, oiga, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿cómo no lo había hecho antes? Sí, eso que dices es impresionante. Yo me acuerdo que cuando yo inicié a ir al coach, sudaba previo a la sesión. ¿Sí? ¿Qué es esto? Porque lo primero muy impactante es que te pregunten tanto. Uno no está acostumbrado. ¿Sí? Tienes la base del coaching es el modelo socrático, que eran todos ahí pensando y preguntándose por qué, porque hasta ahora estabas descubriendo, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a dar respuestas rápidas para quedar bien, porque esta sociedad, sobre todo ahorita, busca que luzcamos bien, que parte de eso es por lo que no pedimos ayuda, porque si pedimos ayuda, ¿qué tal que digan que no soy tan poderoso? Entonces, en el coaching lo primero son las preguntas, que te hagan tantas preguntas, es como, wow, espera, déjame terminar. Entonces, siempre les advierto, es preguntas, preguntas y preguntas, porque la experta en ti no soy yo. La experta o el experto en ti mismo eres tú. Entonces las preguntas van a hacer que te veas. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando vienen las preguntas, si quiero realmente hacer un avance, tengo que dar respuestas sinceras. Y ahí viene que yo sea capaz de decir no puedo, que yo sea capaz de decir tengo miedo. Y como en este entorno se critica tanto que yo diga tengo miedo, que yo diga no puedo, entonces ahí viene el problema. Una de mis frases que tengo que me encantan y tengo ahí en mi página y es pedir ayuda es una acción estratégica. Pedir ayuda es una acción estratégica. Porque si no pides ayuda, pueden terminar sacándote o puedes tú terminar con autoestima bajísima y era tan sencillo como preguntar. De acuerdo, no significa que eres débil, ¿sí? Yo no me imagino a un guerrero yéndose a pelear una batalla solo. Él va y busca ayuda, busca a los guerreros de la otra ciudad, busca a quien le haga la mejor espada, busca a quien lo entrene físicamente. O sea, realmente, si estamos en un buen nivel como líder, imagínense dónde pueden llegar con un entrenador mental. Eso es clave, lo que tú dices. Y es que el guerrero algún día no sabía y le tocó aprender. Pero si nos ponemos en un punto en que pensamos que no, que ya lo sabemos todo, pues nuestro crecimiento lo vamos a limitar. Entonces, si yo digo ya lo sé todo y decir que no sé algo, que requiero apoyo, está mal, pues no voy a crecer.
Y esto implica un crecimiento, es que esto está cambiando cada 3 segundos, es un crecimiento en todo. Sí, digamos que en el mundo de antes posiblemente no necesitábamos tantos coaches porque el mundo era muy estático. Entonces tú planeabas 2 meses del año para ejecutar 10 y todo iba como una velocidad y solamente tenías que conocer 3 o 4 cosas y eran las mismas máquinas, los mismos 4 operarios, el mismo mercado. Pero ya el mundo está tan variado que el entrenamiento es totalmente es necesario, sí, es necesario para todos los líderes y no necesariamente los ejecutivos que están en las cabezas de las organizaciones, sino también las personas que son potenciales líderes de las diferentes áreas. También no podemos solamente cerrar el coaching y estos Sí, sí. entrenamientos a los altos ejecutivos, sino democratizarlo un poco, porque todas las personas pueden influenciar de forma positiva sus vidas y a los compañeros de trabajo. Sí, sí, en eso tienes todas las razones, por lo que mi enfoque es más en esa línea, pero sí, porque somos una red. En este momento somos una red. Antes podíamos depender de una sola persona, pero en este momento todo está tan cambiante que somos una red, que se han aplanado todo, está tan plano que requerimos que todos tengan unas competencias para tomar decisiones rápidas, para poder leer el entorno rápidamente y poder hacer la mejor acción y la mejor toma de decisión para toda mi red. Porque ya el líder no es quien todos dependiendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No, no lo logramos. Sí, Sí, ni la milicia logra ya hacerlo así, que es donde está más marcado, ya se está empoderando mucho más y están logrando tomar otra serie de acciones, pero en el día a día no, porque esto cambia en un momento y mientras yo le pregunto a mi jefe que está en China, ya perdí en una oportunidad o ya impacté como no debía. Entonces sí, por supuesto que es para todos, para toda la red. yo quiero que nos ayudes a aclarar algo que yo vi mucho en el mundo corporativo y que veo, y es sobre la inteligencia emocional. Las personas confunden que la inteligencia emocional es aguantarse la rabia, ponerse las máscaras, pretender que todo está bien, reírse con el cliente y después van a la oficina y estallan o empiezan a madrear a todo el mundo y se tienen que tomar 3 tragos de whisky para que se les pase la rabia y creen que tienen inteligencia emocional porque supieron manejar la reunión bien con sonrisitas, ¿sí? Pero realmente es más sobre la salud emocional y mental real, cómo se está sintiendo realmente la persona y no lo que está aparentando. Sí, en eso tienes toda la razón. Muchas personas están pensando que ser inteligente emocional es el que siempre luce tranquilo y feliz. Y el que aguanta, que después se enferma, como te decía, con este cliente. La inteligencia emocional implica muchas cosas. Y la primera es conocerme a mí misma o a mí mismo, conocer qué me molesta, qué no me molesta, a qué le tengo temor, a qué no le tengo temor, para poder generar estrategias de afrontamiento adecuadas, ¿sí? Para alguien que ve en una fila a una persona peleando y dice, uy, qué mala inteligencia emocional tiene. No peleando, sino exigiendo como su derecho, oiga, se me coló, ¿por qué está haciendo eso? Entonces alguien lo criticaría, uy, qué poca inteligencia emocional tiene. Pero si es alguien tímido que nunca habló y hoy por fin exigió su derecho, está haciendo algo con su inteligencia emocional. En cambio, si es alguien que siempre peleaba por todo, porque le movieron y se queda callado, uno diría, ay, tan bobo, pero pues, ¿cómo se deja hacer eso? No, está diciendo esto no es tan importante. Entonces, lo que sucede dentro de cada uno es diferente. Entonces, la primera cosa de la inteligencia emocional es conocerme para saber qué me limita y qué me impacta positivamente. Cuando yo conozco eso, la siguiente fase es conocer a los otros y ser capaz de darme cuenta cómo se sienten. Porque cuando somos líderes, yo siempre les digo, es como si fuera alguien grande y alguien más pequeño. El líder es el grande. Y el grande tiene que notar cómo está sintiendo el otro y ponerlo en palabras, porque poner en palabras lo que estoy sintiendo ya hace que pueda gestionarlo. Les digo, es como ir al mecánico. Si yo llevo el carro y le digo, me lo arregla, pero ¿qué tiene? No sé. No, yo llego y le digo, mire, por lo menos me está sonando acá, pongo en palabras para que él pueda entrar. Entonces, igual con nosotros cuando estamos hablando, es poner en palabras, me siento
furioso, pero furioso por eso, porque estoy furioso por eso, ¿no? No debería ser, es tristeza. Y empiezas a ver que tienes reacciones que no están alineadas con el evento que sucedió. Entonces, pero ¿por qué esto me genera rabia? Ah, porque lo aprendí así. Y nos toca empezar a mover que hay emociones que no están alineadas con lo que pasó o que están exacerbadas conmigo. Luego con los otros y ser capaz de ponerlo en palabras, pero sin que eso me afecte a mí. Sí, porque ahí es donde está el problema. Si yo me dejo disparar por el otro, pues somos dos niños de nuevo peleando, no soy el adulto que es el líder. Luego poder darme cuenta en las sensaciones, porque nuestro cuerpo es el gran marco que nos avisa cómo estamos. Y en esta época moderna dejamos de sentirlo. ¿Sí? No nos damos cuenta o no queremos sentir algo que nos molesta, que es como el gran pero que tenemos hoy. Es nada nos puede molestar, todo tiene que estar bien. No, pero una sensación que no es molesta, como diría en la psicología budista, una sensación aflictiva, que son esas que no son cómodas, son súper interesantes, porque te dicen, ahí hay algo raro, ven qué está pasando conmigo, pues puede ayudarte a darte cuenta a qué te tienes que enfrentar. Entonces hay que aprender de eso en mí y ponerlo en palabras a los otros. Y luego sí entrar a poder gestionar con el otro que tenemos que mejorar, que podemos hacer. Entonces, inteligencia emocional realmente es ser capaz de no ser un termómetro, como les digo siempre, sino ser un termostato, porque el termómetro si está caliente te marca 45, bomba. Si está frío, -1. Pero el termostato dice, no, lo que se requiere en esta habitación es estar en 18. Entonces, cuando todo se sube a 40, es capaz de poner el aire acondicionado y bajárnoslo. Y si todo se baja a 1, es capaz de subirlo. Ese es el inteligente emocionalmente, el que es capaz de darse cuenta de dónde no se requiere y se vuelve termostato y no termómetro. Sí, de acuerdo. Eso me acuerdo una vez que fue al banco, estaba yo peleando por un dinero muy pasivamente, ¿no? Y no, y me decían, no, venga la próxima semana, no, venga la próxima semana. Ya llevaba varios meses así. Y un día yo dije, me voy a poner brava. Sí, o sea, me voy a poner brava porque no puede ser que me mangoneen y no pueda pelear por mis propios derechos. Y fui y estaba como que Eso. actué brava, ¿sí? Y le pegué al escritorio y me solucionaban el problema en 2 días, ¿sí? Entonces, realmente a veces hay que usar ciertas herramientas, depende de las circunstancias donde estemos. Hay veces que realmente no se necesitan y hay veces que de pronto sí. A veces el silencio es lo mejor, otras veces no es lo mejor. Hay algo que es importantísimo y yo me gustaría que nos iluminaras un poco más sobre el tema y es que una de las razones que son vitales y el por qué debe conocerse un líder es que él también tiene que aprender a conocer a su equipo, Sí. identificar las fortalezas y los talentos de ese equipo. Y si nosotros no hacemos la tarea con nosotros mismos, entender la mente, entender nuestra conciencia, nuestros miedos, nuestros temores, nuestra sombra, etcétera, pues nos va a quedar muy difícil o imposible conocer al equipo de trabajo. ¿Cómo se relaciona el autoconocimiento con el conocimiento de los demás? Para poder entender y conocer a los otros, tengo que conocerme a mí, es parte del asunto, porque si no, mm, es muy difícil que yo pueda oír a los otros como desde un pH neutro, ¿no? Me quedan muchas palabras de la época, de mi época anterior, como tú dices, de un pH neutro. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo estoy permanentemente, que si la emoción que me gobierna, la emoción central, es rabia, pues todo lo voy a ver teñido de rabia y es muy difícil que pueda ver a mi equipo con otro color. Si mi emoción es miedo, siempre estaré desconfiada, ¿sí? Cuando hago coaching con alguien que es muy desconfiado y que en alguna época le pudieron robar en su empresa o algo, pues en toda la normatividad y que pone es de alta desconfianza, ¿no? Entonces piensa que todos van a hacer, entonces la norma está basada en revisar, en poner, y no deja ser. Entonces, cuando yo me conozco a mí y veo que la estrategia de afrontamiento que estoy usando no me es funcional o no es para ese entorno, porque cada estrategia de afrontamiento es para un entorno.
Siempre les digo que uno aprende a armar una mesa con un destornillador, pero si piensa que el destornillador le va a servir para todo, cuando se me dañe algo en el software del computador, llego con el destornillador y pues lo acabo. Entonces, identificar qué estrategia de afrontamiento es para cada entorno, y eso hace que ya me conozca a mí, porque yo puedo darme cuenta que no es que yo esté suponiendo, sino que lo veo en el entorno. Entonces, luego tengo que tener empatía para poderme dar cuenta en qué están los otros, porque el otro puede estar en miedo, el otro puede estar también en desconfianza, y cuando yo me conozco y conozco al otro, ya puedo llevarme a ese punto central en donde nos encontremos y empecemos a trabajar. El feedback aquí es clave, la retroalimentación, porque a veces nos acostumbramos, le tenemos miedo a decirle al otro lo que vemos que es importante para que crezca, o ay, queremos evitar esa molestia, porque como estamos acostumbrados a que cuando nos dicen algo que no nos gusta, nos molestamos. Entonces, la inteligencia emocional permite que, a pesar de mi molestia, yo me vaya con mi molestia debajo del brazo. Cuando trabajo con mis clientes tengo muchos muñecos para que los miren, entonces me voy con mi molestia. Mi molestia es un pterodáctilo que tengo ahí al lado, me voy con mi pterodáctilo, con mi molestia, pero como yo soy el grande, sé que lo soy capaz de irme y aún me moleste, voy y hablo, porque la molestia llegó a defenderte para que no hagas cosas ay, si te molesta, ¿para qué? Pero digo, no, a pesar de que tú estés, te voy a ir a hablar porque es por beneficio de él y mío. Y cuando empiezo a hablar sin que me secuestre la molestia y yo te trate como menor, podemos traerlo a un punto neutral y hacer que crezca, que de esto se trata el coaching. Por eso es tan importante que me conozca, para que aún con todas las sensaciones y emociones que tenga, sea capaz de acercarme y hacer lo que tengo que hacer, que es lo que tú decías ahorita con lo que te hicieron. Tengo que ser quien tenga que ser, sin dejarme sobrepasar de la línea. Tengo que ser quien tenga que ser para ti. Mi entrenadora cubana, quien admiro mucho, ella conmigo era súper suave porque yo era súper disciplinada, ¿sí? Entonces ella me decía, haz esto, y yo ahí me quedaba. Ahora entrena esto, y yo ahí me quedaba. Y de pronto la veía que ¡pum!, le pegaba un grito a otra persona, y yo decía, donde ella me grite a mí, yo quedo congelada, porque eran personas que eran más indisciplinadas, que no le hacían caso a la primera, y se volvía a estar tranquila. Yo decía, pero ¿cómo no afecta a su sistema? Porque realmente yo trabajo con padres, porque al final también es cómo gestiono la emoción para no ahorcar a mi hijo, como me decía alguien. Entonces hay que aprender a gestionar esa emoción, y es decir, en tono firme. No es que lo dejo hacer todo, igual con quien trabajo, es decir, en tono firme o con el tono que corresponde para poder exigir mis derechos. Entonces necesito un poquito de rabia para poderlo hacer, pero no de tal manera que sobrepase y te ataque y pase por encima tuyo y tú te me vuelvas mi basurero emocional, ¿sí? Que es lo que hacen algunos. Pero ¿cómo me quedo callado? Voy a insultar al del carro. No, los otros no son tu basurero emocional. No, no, no. Pero sí hay un tono que tienes que hacer, pero que no venga de la rabia, sino desde el amor y que tenga un objetivo. Sí, exactamente. Bueno, ya nos estamos acercando a la hora. Ay, no, se pasó el tiempo en un segundo. Hay algo que ahorita quería hablar, era sobre que muchas veces usamos la frase, que dejen los problemas en la casa, ¿sí? Como si fuéramos, podríamos dejarlos en la nevera mientras me voy a trabajar, ¿sí? Ah, es que no saben diferenciar entre lo profesional y lo personal. ¿Sí? Y realmente es que todo está conectado. Es imposible dejar las emociones en la casa, los problemas en la casa, ponerme el traje de superhéroe en el trabajo y olvidarme de todo. Y eso también creo que es parte fundamental de por qué los líderes necesitan estas conversaciones profundas terapéuticas, Sí. ¿cierto? Como para poder navegar todos los aspectos de su vida y no dejarse abrumar y al punto de afectar su salud física, mental y emocional. ¿Hay algo adicional que quieras decir para cerrar? ¿Algún caso de éxito adicional que nos quieras compartir? De pronto, alguna investigación científica o algún autor que nos inspire más. ¿Algo adicional? Bueno, y lo primero es que sí, las conversaciones profundas tienen resultados terapéuticos. Esa frase me encanta, se la he oído mucho a Jimena Dávila, que era la socia de Maturana. Conversaciones profundas con resultados terapéuticos. Y alguna vez una clienta, una dueña de una empresa,
Me dijo, es que después de que hablo contigo me siento tranquila. Sí, es una conversación profunda hace eso, pero hay que estar entrenado para tener esas conversaciones profundas. Claro, por supuesto, a todos les recomiendo hablen con su amigo, con quien tengan confianza, pero una conversación de este tipo requiere un entrenamiento. Nosotros fuimos entrenados para hacer preguntas, es interesante. A nivel de aprendizaje, con lo que tú dices, es bien interesante una cosa que he descubierto y es la psicoeducación. Y es que cuando tú te das cuenta ¿qué es la psicoeducación? Que tú les explicas que todo esto tiene una base o psicológica o fisiológica, ¿no? Porque uno dice, uy, no, pero qué pena, yo cómo reacciono. Entonces, no, qué pena, ven, te cuento. Toda tu infancia estuviste en estrés, pues tu amígdala está más reactiva y por eso estás así, no es que seas el más malvado. Entonces, cuando tú entiendes las bases, ya sean fisiológicas o psicológicas, te das cuenta, ahora sí que no eres tú, que es tu sistema nervioso central, que es tu cerebro que estaba perfectamente adaptado, pero al paleolítico. Y hay que empezar a entrenarnos, a adaptarnos a este momento. Entonces, en ese momento se descansa. Entonces, es muy interesante que nosotros los coaches podemos darles esa instrucción. A mí me encanta en español Nazaret Castellanos, que te puede dar mucha base fisiológica de por qué estás reaccionando así. Pero lo malo es que el por qué no es suficiente. Tienes que tomar acción y con tu coach es que puedes empezar a tomar acción para tener los resultados que queramos. Entonces eso es súper importante, el tomar acción. Esta sería como mi recomendación de autor en principio, Nazaret Castellanos. Me preguntaste algo adicional y se me fue. ¿Cómo nos partíamos entre casa y trabajo? Eso fue lo que me quedó ahí. Sí, nosotros no nos podemos partir porque somos un todo, somos un sistema. Y ahí es donde está la clave de conocernos claramente y es darnos cuenta que en un entorno algo me está pasando y no estoy bien, pero reconocer que en otro entorno puedo ser distinto, pero eso me impacta emocionalmente en uno y en otro. Ahora, cuando nos entrenamos a nivel emocional, sucede algo que es muy interesante y es que estamos en el presente. Hay varios estudios, uno de Harvard y otro del MIT muy recientes, en donde se ve que parte de mi tranquilidad y mi salud mental está cuando yo estoy en el presente. Porque si me la paso mucho en el futuro, voy a estar teniendo miedo, que es como ansiedad. ¿Y qué va a pasar después? ¿Y si cuando me presente me miran mal? ¿Y si cuando hable en público va a suceder? Entonces, solo con que me lo imagine, todo mi cuerpo va a generar la química de ansiedad. Y la otra parte es cuando estoy muy apasado, ay, es que antes era mejor, ay, si hubiera sido, ay, o recordando, es que se me hizo, y entonces, y estoy apasado, entonces voy a generar otra serie de emociones que hoy no me permiten dar lo mejor de mí. Entonces, cuando tengo un lío en casa o tengo un lío en otra área, el asunto es que no estoy en el presente, ¿sí? No es que tienes que tomártelo profesionalmente y que no revuelvas, no. El asunto es que no estás en el presente y que es entrenarte a estar en el presente para que las otras áreas te afecten de la menor manera posible, porque si no se vuelve un problema más. Tenía un problema en casa y ahora tengo un problema en el trabajo, le adicioné fue uno. Tengo que saber pensar en cada cosa. En una entrevista al Dalai Lama le preguntaban que en qué se diferenciaban, que en qué diferenciaba él a los occidentales de toda su práctica meditativa oriental y todo esto. Él decía, no, a mí me parece que somos muy parecidos. Lo único que yo veo diferente, decía, y resumiéndolo, por supuesto, mucho, perdón Dalai Lama por este resumen, es que nosotros cuando comemos, comemos. Cuando desayunamos, desayunamos. Cuando trabajamos, trabajamos. En cambio, ustedes, cuando están desayunando, están pensando en el trabajo. Cuando están en el trabajo, están pensando en el desayuno. Cuando están comiendo, están pensando en el trabajo. Entonces, eso significa eso, que nos movemos con este aparato maravilloso que es el cerebro, que está en la mitad de nuestros hombros y tenemos que cuidar al máximo, porque ese es el que nos permite todas las soluciones de salud. Entonces, nos vamos a futuro y nos perdemos del presente. Y eso es decir que traigo los problemas. No, yo no es traerlos, sino es mi emocionalidad y poder solucionar donde corresponda.
Y ese es un entrenamiento también que estamos permanentemente nosotros haciéndolo y que podemos facilitar herramientas. Sí, para cerrar, ese es como el mensaje que quería dejarles. Todo se puede entrenar. Sí, Nuestro cerebro tiene esta hermosa neuroplasticidad sí, que antes, hace unos par de décadas, no se sabía, en el que realmente puede reconfigurarse y programarse para aprender nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevas estrategias, ¿sí? Como tener un toolkit, ¿sí? Mi kit de herramientas que yo voy sacando para cada momento y se puede entrenar y para eso estamos nosotros, para eso estamos los coaches y para eso está Inside Up, para darte el kit de herramientas que tú y tu organización necesitan y poder, digamos, ayudar al desarrollo personal y humano de los equipos de trabajo, de los ejecutivos y los líderes del mundo de hoy. sí, así Muchísimas es. gracias a todos. Olga, muchísimas gracias por estar acá. A ti, Espero a que ti. podamos volver a reunirnos y seguir conversando. Yo podría seguir conversando otra hora más fácilmente, Ay, sí, pero el tiempo es limitado sí, sí, y sí. bueno, tenemos muchas otras cosas que hacer y no queremos que se nos aburra. Muchísimas gracias. Les dejamos el chat abierto para que nos dejen preguntas, comentarios y también el link de Instagram para que conozcan mejor nuestros servicios y todo lo que tenemos para ofrecerles. Estamos a su servicio. Gracias, Juli. Muchas gracias por todo este crecimiento que estás generando en el mundo. Gracias a ti. Chao a todos.